Mis hermanos, el engaño es algo abominable. Y esto se da en cualquier área de la vida. En cualquier área de la vida el engaño es algo terrible. Que una persona consciente de que esté guiando a otra a creer algo que sabe que es una mentira es una acción terrible, detestable. Pero cuando el engaño se da en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la supuesta profesión de la fe cristiana, se convierte en algo aún de un aspecto mucho, mucho más grave. La palabra del Señor nos insta una y otra vez a estar pendientes, a desenmascarar y a mirar y a analizar a esos falsos maestros para huir de ellos. Acompáñenme a Mateo capítulo 7 y vamos a leer del versículo 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, o frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, el contexto en que se da esta advertencia es el conocido Sermón del Monte. El Sermón del Monte en Mateo se encuentra de Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, completos. Ahora, el Sermón del Monte, muchas personas le han dado el título de la Constitución Cristiana, o términos para reflejar que en ellos se encuentran una gran exposición de cómo debe ser la vida diaria, el común de la vida de los cristianos. Y en ese contexto, y finalizando este maravilloso sermón que en alguna época atrás estudiamos dentro de la congregación, el Señor hace esta advertencia en torno a esos falsos maestros, ya finalizando el Sermón del Monte. Ahora, la advertencia es hacia el discípulo. El discípulo es quien debe estar muy pendiente en torno a quiénes son esos falsos maestros, porque el gran problema, y contextualizando el punto de estos falsos maestros dentro de la iglesia cristiana, es que un falso maestro produce falsos discípulos. Un falso maestro produce falsos discípulos. Hay muchas personas por allí creyendo ser discípulos del Señor Jesucristo. Se están autoengañando a sí mismos. Si el engaño es detestable, cuando alguien quiere llevar a otra persona a hacer creer lo que no es verdad, pues el autoengaño es también detestable y es algo bien terrible para la vida de una persona. Muchos están autoengañados creyendo ser discípulos del Señor Jesucristo, realmente no siéndolo. Y en esta noche vamos a hablar precisamente de ese autoengaño en el cual muchos, creyendo ser discípulos del Señor Jesucristo, realmente no lo son. Y se conecta perfectamente con este punto de los falsos maestros, porque precisamente a continuación de esa advertencia que el Señor da en torno de huir, de tener presente, de desenmascarar a estos falsos maestros, sigue diciendo lo siguiente, versículo de ahí donde estamos en el capítulo 7 de Mateo, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y para mí es muy llamativo que el Señor Jesucristo, en medio de la enseñanza del Sermón del Monte, utilice este punto como ejemplo de muchos que, creyéndose realmente discípulos del Señor, no lo
eran. Ahora, lo llamativo y en torno a la maravillosa palabra del Señor, que siempre es contextual, siempre es, no importa de los tiempos, siempre está en boga. Es muy llamativo porque dentro de estas expresiones que encontramos de estos hombres que se creían discípulos del Señor, encontramos dos aspectos en los cuales gira la vida de muchos que se creen discípulos del Señor y que no lo son. Porque dentro de esas expresiones del versículo 21 al 23, ustedes van a encontrar expresiones fuertemente teológicas, y ya vamos a desarrollarlas, y también vamos a encontrar expresiones de acciones maravillosas. Y dentro de esos dos puntos de expresiones fuertemente teológicas y de acciones maravillosas es más o menos el aval o el soporte donde muchas personas creen ser discípulos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, a veces leemos de largo y nosotros los reformados principalmente nos centramos en la denuncia que hace el Señor en torno a los milagros y hechos maravillosos y echar fuera demonios, pero pasamos por alto la primera parte de esa expresión. Y la primera parte de esa expresión de esos que se creían discípulos y no lo eran, porque el Señor les va a decir: nunca os conocí. Y ese nunca os conocí siempre es: no tuve nunca una relación con ustedes. Acordémonos que el contexto de conocer, de conocimiento, no es que no sepa quién es. Dios sabe absolutamente todas las cosas. Es más, dentro del estudio de Juan, en el capítulo 2, vemos nosotros que Jesús conocía a todos los hombres y no había necesidad de que le dijeran quién era cada hombre. Él es Dios. Así que ese os conocí es una muestra de que nunca se tuvo una relación, pero ellos creían que tenían una relación con Dios. Y casi siempre cuando nosotros los reformados leemos este pasaje, pues vemos una denuncia directa precisamente a lo que nosotros vemos en el contexto evangélico normal, que muchas personas creen o se creen discípulos del Señor por tener un soporte, entre comillas, de maravillas o hechos portentosos, pero pasamos por alto la primera parte que estos hombres profesan. Estos hombres le dicen: Señor, dice, muchos me dirán en aquel día, en el versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahora, cuando uno lee esto dentro del contexto judío que se está expresando estas palabras, que alguien le dijera: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre a Jesucristo? Era una declaración directa de que Él era Dios. Kyrios, Kyrios, no profetizamos en tu nombre. Y Kyrios era una palabra reservada dentro de la Biblia que se manejaba en esas épocas, dentro de las escrituras que se manejaban en esas épocas, que era la Septuaginta, que eran las escrituras que manejaban las personas. Esa palabra estaba reservada para Dios. Kyrios, 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 está diciéndole directamente al Señor Jesucristo que es Dios. Pero aún más, no profetizamos en tu nombre. El nombre Jesús es una transliteración directa del hebreo al griego. No es una palabra griega, es una transliteración directa del hebreo al griego que significa Jehová es salvador o Jehová salva. Así que cuando ellos dicen no profetizamos en tu nombre, hay toda una referencia rica, profunda, teológica en torno a lo que es la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros muchas veces pasamos por alto este tipo de ejemplo que coloca el Señor, de personas que se le acercan con una gran profesión teológica hacia el Señor, pero que realmente no son discípulos del Señor Jesucristo. Así que es una muestra y es una base de lo que muchas personas en el día de hoy, creyendo ser discípulos del Señor Jesucristo, realmente no lo son. Y ya vamos a ver por qué no lo son. Ahora, el otro grupo, o el otro bloque de esa expresión, que es el que claramente casi siempre enfatizamos: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos en tu nombre muchos milagros. Y eso es lo que nosotros vemos que muchas personas, aún en el día de hoy, o con fuerza en el día de hoy, se creen ser discípulos del Señor Jesucristo, porque hay muchas maravillas que supuestamente acontecen en torno a o alrededor de ellos. Pero claramente una muestra de supuestos hechos maravillosos nunca debe ser el soporte en torno a creerse o ser discípulo del Señor Jesucristo.
Y el aspecto principal aquí, y ahorita retornaré a este punto de los hechos supuestamente maravillosos, es que estos dos bloques de personas que yo puedo ver que se desarrollan en una misma frase que le dan al Señor Jesucristo, autoengañándose de creer que son discípulos del Señor, tienen un problema que se ve en las dos expresiones que da el Señor en esos 3 versículos en torno a esas personas. Leamos el versículo 21 un momento. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace. el que hace. Entonces, metamos a los dos grupos acá. Ese grupo con grandes expresiones teológicas muy fuertes tiene un problema, y es que no hace la voluntad del Padre. Ahora, el otro grupo, el grupo de grandes expresiones entre comillas supuestamente maravillosas, también cae dentro de ese mismo contexto. No hace la voluntad del Padre. Y el versículo 23 enfatiza ese hacer, ese hacer. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué? ¿Hacedores de qué? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Si el objetivo de la vida cristiana no es glorificar a Dios, cualquier acción que se tome o se haga no tiene ningún sentido. Hacedores de maldad no es porque tal vez hagan continuamente el mal, pero lo que hacen no lo hacen girando en torno a Dios. Así que el problema y en este punto y en este ejemplo que coloca el Señor en torno a personas que se creían discípulos del Señor, es que no lo eran porque no hacían la voluntad de Dios. El primer grupo, y vuelvo a retomar los dos grupos, el primer grupo tenía una correcta teología. Y hablo de un primer grupo, aunque yo sé que está hablando de un solo grupo, pero quiero referenciarlo al contexto de nosotros, que hay personas que porque conocen muy bien las verdades teológicas, creen que por el hecho de conocer muy bien las verdades teológicas, entonces ya son discípulos del Señor Jesucristo. Y he tenido la triste experiencia de ver a personas que conocen correctamente la teología vivir una vida en pecado, hacedores de maldad. Eso no los hace un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, el otro lado, y enfatizo ese punto que no he profundizado, hay muchas personas que creen que las supuestas, y perdónenme, y tengo que decir supuestas porque lo que se ve afuera son payasadas, realmente no es algo real. Todos estos ministerios de supuestos milagros y hechos maravillosos son todos payasadas mentirosas. Y traigo el ejemplo de Benny Hinn, que tal vez es como el punta de lanza de este movimiento para nosotros en el día de hoy. Claramente se han investigado los supuestos hechos maravillosos que han sucedido en cada una de sus campañas y no hay ni siquiera un caso comprobado, ni uno. No hay un caso comprobado de las supuestas maravillas que suceden a él. Entonces, por eso utilizo la parte de supuestas maravillas. Ahora, hay muchas personas que creen que los hechos maravillosos o espectaculares, lo hicimos en tu nombre, muchos milagros, son aval para decir, son hombres de Dios o somos hombres de Dios. Y eso es falso. Que alguien tuviese aún, digámoslo así, esa capacidad, aunque vuelvo y repito, todo eso es una falsedad, una niñada, de hacer hechos maravillosos, tampoco es un soporte para poder decir, soy un discípulo del Señor. Hay una advertencia que me encanta leer en torno a aquellos que se dejan deslumbrar por estas falsedades que se ven en el día de hoy. Acompáñame sin perder Mateo 7, que va a ser el texto que vamos a estudiar. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 9 al 12, donde el apóstol Pablo va a hacer una advertencia de la actividad del hijo de perdición. Y es una advertencia muy interesante para la iglesia, porque casi que dice literalmente, no se dejen guiar, no se van a dejar engañar por hechos maravillosos. Un hecho maravilloso ni siquiera es un aval para mostrar que alguien venga de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 9 al 12. Inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que en torno a supuestas maravillosas obras maravillosas, supuestos eventos maravillosos, aún la Escritura da una advertencia en torno a no ser un canal, una fuente de poner la mirada o de creerse un hombre de Dios o un discípulo de Dios por estas supuestas manifestaciones. Entonces, estos hombres o estos ejemplos o este ejemplo de hombres que venía al Señor creyendo ser discípulos del Señor, tenían dos características en las cuales muchos se soportan hoy para creerse discípulos de Dios. Pero en todos los dos casos el Señor los condena porque no hacen la voluntad de Dios, sino que son hacedores de maldad. ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo significa alguien que aprende de un maestro. Ahora, estos supuestos discípulos de Cristo que el Señor trae como ejemplo, no están viviendo conforme a lo que su maestro enseñaba vivir. ¿Qué hizo o cuál fue la forma en que el Señor Jesucristo vivió? ¿Cuál fue el objetivo de la vida del Señor Jesucristo? Glorificar a su Padre. En todo su ministerio una y otra vez trae a relación que el objetivo de su vida era glorificar al Padre. Acompáñame a Juan capítulo 17 y leamos el versículo 4. Juan capítulo 17 y leamos el versículo 4. El Señor Jesucristo, finalizando su ministerio, su peregrinaje, su ministerio terrenal, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Toda la vida del Señor Jesucristo fue en pos de glorificar al Padre, glorificar al Padre. Y un discípulo de Cristo debe vivir de la misma manera. El objetivo principal debe ser glorificar a Dios. Porque en torno a lo que es un verdadero discípulo, y para no estar engañado creyéndose un discípulo del Señor cuando no se es, tenemos que entender lo siguiente: la vida cristiana es el desarrollo personal fundamentado en la palabra de Dios. La vida cristiana es el desarrollo personal fundamentado en la palabra de Dios. Pero estos hombres que se presentan delante del Señor sacan unas características que realmente no avalan que sean discípulos del Señor. Hay muchas personas que están mal enfocadas en torno a lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo y están autoengañadas, creyendo ser discípulos, no lo son. Y repito esto, el punto es: ser discípulo del Señor Jesucristo es vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es una transformación de vida, es un cambio en nuestra vida. De allí que en torno a todo esto que viene enseñando y finalizando el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo finalice con una parábola. Veamos del versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y cuando dice cualquiera pues que me oye estas palabras, es todo lo que ha enseñado en el sermón, pero podemos resumirlo también en todas las palabras del Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina.
La palabra clave de esta parábola, que lo que tiene como énfasis es enseñar quién es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, la palabra clave es hacer. Hacer. Vuelvo y repito, hay muchas personas que creen ser discípulos del Señor Jesucristo porque conocen muy bien todos los aspectos teológicos, pero sus vidas no son vidas en santidad. Y hay otras personas que creen ser discípulos del Señor Jesucristo porque supuestamente hay muchas manifestaciones maravillosas a su alrededor, pero sus vidas no son en santidad. La palabra clave en esta parábola que vamos a estudiar en esta noche es la palabra hacer. Y está relacionada precisamente con lo que el Señor les ha dicho que estos hombres no estaban haciendo. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Es más bien, eran hacedores de mandato. Una parábola literalmente significa colocar algo al lado para ser comparado. Y en este caso las parábolas las utilizaba el Señor Jesucristo para comparar una verdad espiritual a través de una vivencia del día a día, vivencias que las personas cuando la escuchaban decían: sé de lo que estás hablando, sé de lo que estás hablando. Así que esta parábola de las dos casas o los dos simientes, básicamente lo que muestra es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo con uno falso. Es básicamente lo que va a entrar a mostrar. Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo con uno falso. ¿Por qué? Y soy reiterativo. Porque hay muchas personas que creyendo ser discípulos de Jesús no lo son. Porque tienen bases erróneas en torno a lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, esto no solo va para el área de los carismáticos y los pentecostales, para tomar el lado de los milagros y de echar fuera demonios. Esto también va para el área de las iglesias reformadas, porque he visto que dentro de las iglesias reformadas hay personas que, porque creen saber muy bien las partes teológicas de las escrituras, con ello creen ser un discípulo del Señor Jesucristo, y no es así. Están al mismo nivel de engaño. Entonces el Señor Jesucristo va a finalizar con una parábola donde enfatiza la palabra hacer. Y es muy sencilla la parábola, enfatiza la palabra hacer. Y la parábola nos muestra dos constructores. Ahora, no es casual que la parábola muestre dos constructores. Por lo siguiente, porque como ya he dicho, y me gustaría que anoten esta frase, la vida cristiana no es conocer teología. Y la vida cristiana no es sentires emocionales ni hechos maravillosos. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es el desarrollo personal, o sea, el desarrollo de un ser fundamentado en la palabra de Dios. Eso es la vida cristiana. Por eso el Señor escoge una parábola para mostrar quién es un verdadero discípulo de Él. Dos constructores. ¿Por qué? Y toco este primer punto. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El plan original, maravilloso, perfecto de Dios es el plan que Génesis 1:31 dice: y vio Dios toda la creación y dijo: esto es bueno en gran manera. El plan de Dios en torno a la creación del hombre es que el hombre lo representara en medio de esa creación. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre al pecar, al caer, esa imagen se distorsiona. Mis hermanos, el propósito de la elección que Dios ha hecho con nosotros es precisamente que los suyos, los elegidos, recuperen esa imagen. El propósito de la elección, tú te has puesto a pensar por qué Dios te escogió. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios hace todo? Para su propia gloria. Dios hace todo para su propia gloria. El hecho de la elección de cada uno de los que pertenecen a la iglesia del Señor, de los que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo, es su gloria. El hecho de la elección es que tú recuperes la imagen que se ha perdido. Acompáñame a dos pasajes, y vamos a estudiar solo dos pasajes de una verdad que está
regada en todo el Nuevo Testamento. Acompáñame a Romanos 8:29. Un pasaje que nosotros leemos mucho. Nosotros leemos Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Ya lo hemos contextualizado bien, conforme al propósito de aquel que nos eligió. Pero miremos cuál es ese propósito. ¿Para qué nos eligió Dios? ¿Para qué elige Dios de toda una humanidad caída, caminando en perdición? ¿Por qué Dios elige a algunos? ¿Por qué? ¿Porque quiere hacerlos felices? No, ese no es el propósito de Dios. Dios no gira alrededor del hombre. Dios gira alrededor de su propia gloria. Y el versículo 29 muestra por qué Dios elige. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito de la elección es que el hombre recupere la imagen que perdió, sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ahí también en Romanos, después de explicar todo el proceso de salvación en los 11 primeros capítulos de Romanos, al iniciar el capítulo 12 tiene que expresar eso. Bueno, ya les expliqué todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Ok, este es el camino natural de la vida cristiana. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Y Pablo va a enfatizar cuál es el camino natural de la vida cristiana. ¿Cuál es ese camino natural? Después de enseñar todo lo que Dios ha hecho, va a mostrar en esos dos versículos de Romanos 12 cuál es el camino natural de la vida cristiana. En Reina Valera dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Será que nos tenemos que poner en una pileta y prendernos fuego? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es una entrega de toda nuestra vida a Dios. Después de que Pablo ha explicado en los 11 primeros capítulos de Romanos toda la obra que Dios ha hecho, entonces el resultado natural de alguien que entiende toda la obra que Dios ha hecho es que la vida entera sea entregada para gloria de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Me gusta esa frase que he colocado. La vida cristiana es el desarrollo personal fundamentado en la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esto es una palabra griega, metamorfos, de metamorfosis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios para todos tiene, me gusta cómo toca estos dos versículos. Dice: por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces, Pablo ha explicado en los 11 primeros capítulos todo el plan de salvación. El resultado natural de alguien es, entendiendo ese plan de salvación, es que entregue toda su vida a Dios. Retomo. Hay muchas personas que se creen discípulos del Señor, pero no solo en las iglesias carismáticas y pentecostales, en las iglesias reformadas, para tocar el punto evangélico. ¿Por qué? Algunos porque conocen muy bien teología, y esto es el énfasis dentro de las iglesias reformadas. Otros porque se maravillan en supuestos hechos tremendos, pero ni lo uno ni lo otro, porque el énfasis de ser un verdadero discípulo del Señor es vivir para la gloria de Dios. Ahora, solo se vive para la gloria de Dios cuando se vive bajo su voluntad. Vivir para la gloria de Dios no es estar expresando gloria a Dios, gloria a Dios. No, vivir para la gloria de Dios es transformarse según la voluntad de Dios. Alguien dijo por allí, no pude encontrar el texto, que dice que uno cuando se sube al púlpito a enseñar, cuando se baje, o lo tienen que tildar de calvinista o lo tienen que tildar de arminiano. Esa es una correcta predicación, porque el calvinista enfatiza la soberanía de Dios, pero el arminiano enfatiza la responsabilidad humana. Pues cuando me baje me van a decir, eso fue muy arminiano lo que usted predicó, y no va a estar mal, porque hay una verdad que se enseña en las Escrituras. Hay una soberanía de Dios maravillosa, pero hay un propósito con esa elección de Dios.
Y es que el discípulo del Señor viva en torno a su gloria. Pastor, pero somos salvos por gracia. Yo no estoy hablando aquí de salvación. Yo estoy hablando de lo que es un verdadero discípulo del Señor. Ahora, en torno a ese propósito, Dios mismo nos da una motivación, podría decir, una esperanza, y es que Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó esa buena obra la llevará a buen término. Es una obra de Dios, pero nosotros somos responsables en torno a esa obra. ¿De cuál? ¿Cuál obra, pastor? De ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo? Viviendo bajo la voluntad de Dios. Por eso, la parábola con que finaliza el Sermón del Monte, la palabra clave es hacer. Por eso negó, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque arrancan diciendo que ellos no hacían la voluntad de Dios en el versículo 21. La palabra clave es hacer. La palabra clave es hacer. La vida cristiana, mis hermanos, es una construcción de un ser. Y nosotros somos responsables de ese hecho. El apóstol Pablo, y mostrando la unidad, no perdamos Mateo 7, vamos a 1 Corintios 3. El apóstol Pablo, mostrando esa perfecta unidad de la palabra del Señor, también habla de esta misma manera. ¿Cómo? ¿De qué manera? Mostrando que la vida cristiana es una construcción. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, versículo del 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como ¿qué? Perito arquitecto, utiliza frases de construcción, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, sí, Dios nos ha elegido con un propósito, y el propósito es su propia gloria. Y nosotros somos constructores de nuestra propia existencia. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, y somos responsables de ello. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ocupados? ¿De qué manera, Pablo, nos vamos a ocupar de nuestra salvación? Si la salvación es un regalo. Él está hablando del proceso de santidad. Él está hablando de lo que nos corresponde hacer. William Hendrickson dice, toda ambición que un hombre acaricia, todo pensamiento que concibe, toda palabra que habla y toda obra que ejecuta es como un ladrillo de construcción. Somos responsables de lo que estamos haciendo en torno a nuestra vida con el fundamento que ha sido colocado. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es conocer mucha teología y vivir una vida en pecado. Eso es una abominación. La vida cristiana no es ser niños infantiles cayéndose al piso, ni saltando, ni engañándose. Eso es una abominación. La vida cristiana es el desarrollo de un ser en pos de la imagen del Señor Jesucristo. La parábola va a colocarnos a dos hombres, dos constructores, que tienen la misma posibilidad de utilizar el mismo material para su construcción. Jesús les está hablando a un grupo de personas sentadas a su alrededor, sus discípulos. Jesús no les está hablando en esta parábola a ateos, a agnósticos, a personas que rechacen quién es Él. Él les está hablando a personas que creen que Él es el Maestro. Ahora, el punto es, y el punto para nosotros es, en torno a esta parábola, y en torno a esta verdad de quién es verdaderamente un discípulo del Señor y quién no es, ¿qué hacemos con las palabras de Jesús? ¿Qué hacemos con las palabras de las Escrituras? Aquí hay sentado personas que yo sé que conocen la Biblia, pero que sus vidas no están ajustadas a las Escrituras. ¿Qué piensan ustedes que son ustedes? Tú que conoces Biblia, tú que ya llevas un tiempo aquí en esta congregación, pero que tu vida no se ajusta a la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué piensas que eres? ¿Un verdadero discípulo del Señor? No. Apartados de mí, jamás os conocí. Hacedores de maldad. Y vuelvo y repito, y no es porque hagan maldades, pero todo acto que no se hace para la gloria de Dios es una maldad.
Porque el universo entero gira en torno a glorificar a Dios. Mis hermanos, la vida cristiana no es solo conocer la doctrina cristiana. Dentro de esta parábola, uno de ellos no hizo nada con las palabras de Jesús. Decidió no utilizar las palabras del Señor para construir su vida. Nosotros conocemos, y estoy seguro que ustedes también conocen a muchas personas que ustedes les hablan del Señor y ellos pueden saber mucho más que ustedes, pero no viven esas palabras. ¿Por qué? Porque no son verdaderos discípulos del Señor. Pero lo triste es que hay algunas personas que se autoengañan creyendo que por conocer son discípulos del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que conocen la voluntad de Dios, pero no quieren enfrentar la transformación que debe haber en su ser, conociendo la voluntad de Dios. Es por eso que muchas personas abrazan un cristianismo que yo llamo místico, facilista, del tipo espiritista, de fácil resolución. Todo se soluciona con una administración, con un toque en la cabeza. Todo se soluciona con una oración. Todo se soluciona con cosas facilistas. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es enfrentar el pecado que mora en mí en pos de la voluntad de Dios y someterme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? La vida cristiana se llama negarse a sí mismo. La vida cristiana se llama perder la vida y encontrarla. Pero hay muchas personas que no quieren enfrentar esa batalla de lo que significa la vida cristiana. Y cuando buscan maestros que les prediquen conforme a lo que ellos quieren, aparecen muchísimos falsos maestros. Acompáñame a 2 de Timoteo 4, versículo del 1 al 4, y miremos cómo el apóstol Pablo tiene que insistirle a Timoteo que predique la palabra del Señor, porque siempre va a haber maestros conforme a lo que las personas quieren oír. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay muchas personas que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y no quieren enfrentar lo que ellos quieren enfrentar, que es la voluntad de Dios frente a sus propias vidas. A ese tipo de personas el Señor Jesucristo les dice: no me llamen su Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que escucha la palabra de Dios y no toma la decisión de ponerla por obra en su vida, se está autoengañando creyéndose un discípulo del Señor. Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo me gozo, así como tengo que ver cosas que son complejas en este ministerio pastoral, yo me gozo en personas que cuando uno le hace una exhortación en torno a la gloria de Dios, las personas toman la decisión de glorificar a Dios por encima de muchas cosas. Y eso es maravilloso, porque un cristiano que entiende que debe vivir para la gloria de Dios aún por encima de sus propios deseos, anhelos o miedos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es un cristiano que ha entendido cuál es el significado de la vida cristiana. Ahora, lo maravilloso que yo le digo a alguien que toma una decisión en pos de la voluntad de Dios, así vaya en contra de todo lo que él vea, perciba, anhele, es que él va a darse cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese es el proceso de una vida cristiana. Ese es el negarse a uno mismo. Eso es ser un discípulo del Señor.
Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando, dice Santiago, a vosotros mismos. El engaño es muy peligroso en la vida espiritual. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Juan Calvino dice, los que profesan ser cristianos y se contentan solo con oír la palabra, han hecho cálculos muy malos en su vida espiritual. La palabra de Dios enfatiza la acción, y esta parábola enfatiza el verbo hacer, la acción, hacer en torno a las palabras del Señor. Por eso Santiago, en ese mismo pasaje que dice, pero ser hacedores, dice más adelante, ya dejando el ejemplo negativo, toma el ejemplo positivo. Mas el que mira, esto está en Santiago 1:25, por el que quiera anotar, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice Santiago. Ese es un creyente, eso es un verdadero cristiano. Aquí ya me embolaté yo. Ese es un verdadero discípulo del Señor. Esta parábola, que la conocemos mucho, es corta. Claramente la muestra de dos constructores que construyen, uno sobre la roca, y la roca es que construyó siguiendo la palabra del Señor, y el otro construyó en la arena porque no tomó la palabra del Señor en torno a su vida. Esta parábola es muy llamativa porque es una parábola donde Jesús utiliza calificativos. Él va a utilizar calificativos, es decir, aquellas referencias en torno a las personas, dependiendo qué hicieron uno u otro, en torno a esta parábola. Y los calificativos en torno al que escuchó la palabra del Señor y no la puso por obra, es fuerte el calificativo. El versículo 26 de Mateo capítulo 7 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, la palabra insensato es la palabra moros en griego. Ahora, la palabra moros es una palabra fuerte. Es fuerte en el sentido despectivo que tiene. Es decir, que el Señor Jesucristo, y ahora voy a dar el significado, el Señor Jesucristo está utilizando una palabra de una forma muy despectiva para calificar a aquel que escucha la palabra, pero que cuando sale a vivir las diferentes áreas de su vida, construye sobre la arena. Es decir, construye según sus propios razonamientos, según sus propios deseos, según sus propios pensamientos, y la voluntad de Dios queda a un lado. La palabra moros significa tonto, pero en el sentido de idiota bobalicón. Eso es lo que significa la palabra que utiliza el Señor Jesucristo. Aquel que escuchando, que conociendo la voluntad de Dios, no la pone por obra, es un tonto bobalicón, pendejón. El idiota no es de un idiota de insulto, de rabia, sino que el idiota es de una persona que no utiliza la capacidad de razonamiento que Dios le ha dado. Estos hombres que coloca el Señor en la parábola tenían las mismas opciones, pero uno de ellos hizo caso omiso, edificó sobre la arena. Mis hermanos, toda vida que no se levanta fundamentada en la voluntad de Dios tiene unas bases endebles, muy endebles. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo da este término fuerte a aquel que no construye su vida en torno a las palabras de Dios, el que no pone por obra las palabras que Él ha dado? Por dos razones. La primera es porque casi que desconociera que la vida trae situaciones complejas. Mis hermanos, todos aquí vivimos situaciones complejas, pero van a llegar a unas más complejas todavía. ¿Sabes cuáles debería ser? ¿Sabes cuál debería ser tu posición frente a las situaciones complejas que van a llegar a tu vida? ¿Cómo vas a salir de ellas? ¿Si firme o negando a Dios?
Hay situaciones complejas que trae la vida, la muerte de un ser amado, una enfermedad terminal que empiece a llevarnos a preguntar: ¿y por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué? Hay situaciones complejas que llevan a la vida. Y aquel que desprecia las palabras del Señor en pos de construir su propio ser, desconoce que esto va a pasar en la vida. Porque me adelanto un poquito a algo que vamos a tocar ahorita más adelante, y es que la construcción de un carácter cristiano se da en torno a la obediencia. ¿Cómo se construye un carácter cristiano? ¿Cómo es que alguien se vuelve un cristiano? ¿Cómo es que alguien va recuperando la imagen que perdió? En torno a la obediencia de pequeñas cosas. Ahorita venía una hermana a hablar conmigo en la oficina y me decía: pastor, no sé qué hacer. Soy contadora. Y dentro del campo de contabilidad, todas las empresas hacen chanchullos para evadir impuestos. Eso es lo común, pastor, pero estoy empezando a confrontarme, porque me hago partícipe de algo que sé que va en contra de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Ahora el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo ha dicho en Filipenses 1, 19 o 29: a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Eso es construir un carácter cristiano. ¿Cuál, pastor? Sufrir por Cristo. Que la verdad sea un parámetro de mi vida. Es complejo en este mundo caído, pero eso es construir un carácter cristiano. Ahora, ¿qué hace que se construya un carácter cristiano? ¿Qué beneficio tiene en este punto? Que cuando lleguen situaciones complejas a tu vida, tú vas a tener un carácter fuerte que te permita soportar lo complejo que venga. Porque en el versículo 25 y en el versículo 27 de esta parábola dice: descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y en el versículo 25 dice: y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Ahora, el versículo 27, que habla de aquel que construyó sobre la arena, y acordémonos que son vidas, porque dice: el que hace. Eso es la construcción de un carácter. Dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mis hermanos, los momentos complejos y las tormentas de la vida no solo le llegan a los incrédulos, le llega a todos, a creyentes y a no creyentes. Hay una famosa enseñanza de John Piper cuando tenía cáncer. Se llama: no desperdicies tu cáncer. Ese es un hombre fundamentado en la roca. Él no entró a desesperarse en pos de por qué Dios había permitido que tuviera un cáncer. Él iba a glorificar a Dios en medio de su cáncer. Eso es un carácter cristiano. Ahora, en la misericordia de Dios pudo salir avante de esa enfermedad, pero él no iba a desperdiciar ninguna circunstancia para glorificar a Dios. Las circunstancias difíciles le llegan a crédulos, a creyentes, perdón, y a incrédulos. Las circunstancias difíciles sacan a relucir quién eres realmente tú. Porque las dos casas, y tomando el ejemplo de la parábola, eran muy similares por fuera, supongo yo. Lo que las diferenciaba, ¿qué era? El fundamento que tenían. Por fuera eran iguales. Hay vidas de personas que tú las puedes ver y dices: esta persona tiene una apariencia de tener un fundamento fuerte, pero realmente es muy débil. Y cuando llegan las diferentes circunstancias de la vida, lo derrumban. ¿Alguien puede aparentar ser cristiano? Sí, es fácil. Aparentar ser cristiano es fácil. Es colocar una cara de buena gente, de santidad. Es tener unos términos cristianos. Es saber callar la boca cuando se le va a salir el madrazo. Es unas diferentes. Es fácil aparentar ser cristiano. Eso externamente es fácil aparentarlo. ¡Qué impoluto! Pero sabes, Dios trae circunstancias a la vida que muestran quién eres realmente. No es sino ver la vida de Abraham, de Pablo,
de Pedro, de Job, y ver cómo Dios trae a la vida circunstancias para probar. Hay un proverbio 17:3 que dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 para que veas cuál era el propósito de las pruebas en medio del pueblo, en medio del desierto. ¿Para qué Dios trajo pruebas al pueblo en medio del desierto? ¿Cuál era el propósito? El Señor lo dice. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de qué, de guardar o no sus mandamientos. Así que el Señor Jesucristo llama insensato, tonto, idiota, bobalicón, porque aquel que escucha sus palabras y no las pone por obra es como si quisiera desconocer que la vida trae situaciones complejas que van a probar si realmente tú eres un discípulo del Señor. Ahora, ese es un aspecto a tomarlo allí, pero hay otro aspecto en torno a que una persona que no coloca por obra las palabras del Señor Jesucristo, es decir, que no es un verdadero discípulo, tiene un aspecto más complejo que va a tener que enfrentar. Y es el hecho de que todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Y ese es un aspecto aún más complejo que todos vamos a enfrentar. Cuando estemos en la presencia del Santo, Santo, Santo. ¿Qué le dirás tú al Señor Jesucristo? Yo ya sé qué me vas a decir. Tú le vas a decir: creí en Jesús. Bien. Pero de pronto el Señor te va a decir: no. Escuchaste de mí, pero no creíste en mí. Porque unido a la fe están las obras. Porque como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. No existe tal cosa. Así que calvinistas, reformados, que tenemos muy claro que Dios nos ha elegido no por ninguna obra que tengamos, tenemos que entender que Dios nos ha elegido para buenas obras. Acompáñame, no estoy seguro si es el pasaje, porque alguien puede decir: no, la gracia que abunde sobre mí, ¿cierto? Y esto lo piensa el apóstol Pablo cuando está explicando que somos salvos por gracia. Romanos capítulo, y vamos a ver si es cuando dice: entonces ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No sé si es el 5 o el 6, creo que es el 6. ¿Qué pues diremos? Dice 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que hay un gran problema cuando las personas tratan de desligar las obras en su vida. Nosotros fuimos escogidos para buenas obras. ¿Por qué? Porque nuestra elección tiene el propósito de glorificar a Dios. Y se glorifica a Dios viviendo en su voluntad. La vida cristiana es el desarrollo personal fundamentado en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se realiza esto? La vida cristiana es el desarrollo personal, una transformación de mi ser fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cómo se realiza esto? La palabra clave es obediencia. Obediencia. La verdad central de esa parábola es que la obediencia es indispensable en el desarrollo de nuestra vida cristiana. La obediencia es fundamental en el desarrollo de la vida cristiana. No es solo importante tener buena ortodoxia, conocer correctamente las doctrinas. Se requiere una ortopraxis, una correcta práctica de lo que nosotros conocemos que es la voluntad de Dios. El conocimiento intelectual no puede suplantar la obediencia. El conocimiento no es un fin en sí mismo. El conocimiento tiene el propósito que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para colocarla por obra. Y estoy hablando a cristianos.
que tienen el Espíritu Santo de Dios, es decir, que tienen la capacidad de vencer su naturaleza pecaminosa y vivir para la gloria de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? El tal es un mentiroso y la verdad no está en él, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:4. El que dice, sí, yo conozco a Dios, yo soy un discípulo de Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. La obediencia es la materia prima en la construcción de nuestro ser. Me encanta este pasaje. Para mí este pasaje que vamos a leer en Romanos 6, 17, 18 es el pasaje que muestra qué es la vida cristiana. Romanos 6, versículo 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida mística. Tú no te vas a levantar al otro día y aquello que te atraía tanto y que sabes que es pecaminoso ya no te va a atraer. Esa no es la vida cristiana. Esa es la vida que muchos quisieran que fuera la vida cristiana. Pero la vida cristiana es una negarse a sí mismo en pos de glorificar a Dios con la propia vida. Hace un tiempo atrás vino alguien a la oficina y decía, llorando, pastor, yo no sé si Cristo es real. Pastor, yo no sé si realmente la sangre de Cristo tiene poder. Palabras heréticas. Son palabras heréticas. Ahora, alcancé como a calmarme y a escuchar lo que decía el hermano, o no sé si es hermano, yo no creo, pero él decía lo siguiente. Él tenía este concepto en torno a la vida cristiana. Él decía, no entiendo por qué Cristo no me ayuda, no sé si la Biblia es verdad porque yo sigo inclinado hacia mi naturaleza pecaminosa. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, es una negación a sí mismo. Esa es la vida cristiana. Es someternos a Dios, es negarse, es morir, es tomar la cruz. Todas estas expresiones que nosotros encontramos en los evangelios, de negarse, de tomar la cruz, no es un facilismo en torno a la vida cristiana. La vida cristiana es esto. Hay muchas personas, repito, que quieren sentir ya no la tendencia a pecar en el área que tengan ellos de pecado, que tengamos cada uno de nosotros. La vida cristiana es conocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Ahora, cuando alguien se somete continuamente a la voluntad de Dios, empieza a formar un carácter cristiano. Y aquello que antes era muy fuerte para él en su tendencia a pecar, cada vez va a ser más débil. Más débil. Pues el pastor ya dio toda una enseñanza aquí de lo que es mortificar el pecado. Mortificar el pecado. Esa es la forma en que se forma un carácter cristiano, en torno a la obediencia de la voluntad de Dios. Eso es fundamentar la vida sobre la roca. Eso es ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Eso es ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. El conocimiento no es un fin propio, ni las niñadas de manifestaciones tienen ningún sentido en torno a la vida cristiana. La vida cristiana se basa en la obediencia a su palabra, en hacer su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Muchas personas en el día de hoy están engañadas creyéndose discípulos del Señor Jesucristo, pero si no hacen la voluntad de Dios es alguien que realmente no es un discípulo del Señor. El Señor Jesucristo termina este extenso sermón del monte que va del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, el sermón más largo que encontramos en las Escrituras,
Un sermón maravilloso que muestra el porqué o el qué de la vida diaria de cada cristiano, y termina siendo una advertencia, y es muy llamativo, que termine haciendo una advertencia en pos de aquel que no pone por obra sus palabras. Ese que no pone por obra sus palabras no es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos.